Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Nuevo Régimen, un programa de análisis político donde abordamos diferentes temas de interés internacional, nacional y estatal. Javier, muy buenas noches, qué gusto. Nazaret, muy buenas noches. Es un placer estar contigo aquí en Nuevo Régimen, saludando a todo el público que nos está viendo a través de la señal del 26.1 de alta definición y por supuesto en redes sociales. Pues el día de hoy empezamos con un tema estatal relacionado mucho también con lo nacional y lo internacional. El día de hoy la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, habló sobre el intervencionismo que propone la ultraderecha con apoyo de falsas narrativas y periódicos internacionales, en específico el de New York Times. ¿Qué opinas acerca de esto, en específico de las ultraderechas que se están metiendo cada vez más en la política interna de México? La gobernadora Rocío Nale ha marcado una forma de hacer ante el público de Veracruz y al mexicano una forma de defensa de lo que va a ser el proyecto de la 4T respecto al año 2027, porque estamos conscientes que en el año 2027 legislativamente se va a requerir respaldar el proyecto de la 4T, porque si Morena y aliados no tienen mayoría en la Cámara de Diputados, se pueden tropezar lo que corresponde a los cambios legislativos. Yo no había escuchado a ninguna otra gobernadora u otro gobernador que fuera tan claro respecto a las declaraciones, respecto a que la derecha internacional coaligada con la derecha nacional, está atacando al proyecto de la 4T a través de la utilización de medios de comunicación corporativos extranjeros, coordinados con la derecha mexicana, tanto de partidos políticos, líderes de opinión, medios de comunicación y también los partidos políticos emergentes que también se integran al espectro de la derecha. Y que no es la primera vez que la gobernadora Rocío Nale es firme y auténtica en sus posicionamientos para defender el movimiento de regeneración nacional o la Cuarta Transformación y el Proyecto de Nación, dado que también pues hemos tenido las declaraciones de la gobernadora en donde defiende de sobremanera la soberanía energética, caso que tampoco hemos visto con otros gobernadores. Y es importante porque la gobernadora Rocío Nale el día de hoy en su conferencia dio un mensaje contundente de lo que está en juego. Mencionó que durante casi 8 años el proyecto de la Cuarta Transformación ha tenido la tarea de hacer los cambios políticos para echar abajo 36 años de neoliberalismo que perjudicaron a las clases medias y al pueblo de México en general, las clases más vulnerables de este país y de nuestro estado, evidentemente también aquí en Veracruz. Y esta parte es muy importante porque la gobernadora Rocío Nale hizo hincapié en qué se ha logrado en estos 8 años comparándolo con los 36 años de neoliberalismo del PRI y el PAN. Y ella decía que durante lo que fue la inauguración del IMSS en 1943 por Manuel Ávila Camacho a 1988 cuando llegó el neoliberalismo en México, perdón, 1982 con Miguel de la Madrid, el Instituto Mexicano de Seguridad Social tenía aproximadamente 36,000 camas para dar atención a los trabajadores que trabajaban en la iniciativa privada, pero cuando llegó el neoliberalismo, ahora sí, de 1982 al año 2018, solo hicieron 4,000 camas nuevas. Entonces, vemos la comparativa en donde pues, nos damos cuenta de que es importante ver los números que hacen la diferenciación y que con el gobierno de la Cuarta Transformación, en tan solo 8 años ya se tiene proyectado para final de este sexenio, juntando con lo que hizo López Obrador, se van a llegar a 13,000 camas, es decir, lo doble de lo que hizo, casi triple de lo que hizo el 12 años de Felipe Calderón y del panismo y otros 3 años de neoliberalismo de la Madrid, Salinas y Enrique Peña Nieto. Y esta parte es importante. La gobernadora el día de hoy dio ese posicionamiento que estamos discutiendo, platicando en este momento. ¿Qué te parece si vemos lo que dijo la gobernadora respecto a las ultraderechas? Y nos costó muchos años llegar a donde estamos y hoy estamos viendo que por todo lo que nosotros luchamos pacíficamente, porque esto es importante señalarlo,
no como la campaña de odio y denostación que hoy trae la ultraderecha. Una ultraderecha internacional, aquí sí se lo voy a decir al pueblo. Hay una campaña que incluso financiada por intereses extranjeros contra México, contra nuestra presidenta, que se está viviendo en América Latina, pero aquí en Veracruz y aquí en México hay un pueblo politizado, hay un pueblo consciente y hay un pueblo que vive su realidad en cada municipio y en cada estado. Y es la transformación, y hay que decirlo. No tenemos por qué quedarnos callados, hay que decir cómo hemos avanzado, hay que decir cómo estamos transformando, hay que decir qué se está haciendo y cuál es la comparativa. La gobernadora Rocío Nale ha afirmado que México y Veracruz ya es una sociedad politizada, pero sobre todo que ya hay una revolución de las conciencias y que en esta revolución de las conciencias habla acerca de la importancia de que mexicanas y mexicanos sepan que hay una campaña en contra de la Cuarta Transformación por la derecha internacional. ¿Qué lectura das acerca de esto y en específico ya de las publicaciones que han hecho diferentes medios internacionales de comunicación como el de New York Times? Pues que las élites económicas que se beneficiaron con el modelo neoliberal están teniendo la lógica de tratar de impulsar un proyecto opositor de ultraderecha aquí en México para tratar de recuperar los espacios de poder económico que tenían durante las administraciones neoliberales. Entonces, si estamos conscientes que el proyecto de la 4T, en donde Rocío Nale fue gran partícipe de lo que es la soberanía energética, estas grandes empresas transnacionales petroleras y de electricidad quieren volver a recuperar lo que era el anterior esquema de gobierno mexicano para que ellos se lleven grandes contratos en beneficio de estas grandes corporaciones, pues evidentemente van a tratar de tener una narrativa en donde van a apoyar que estos medios de comunicación tengan una lógica de meter la narrativa de que México es un narcoestado, de que no hay crecimiento económico, que la desigualdad social no se ha mejorado con la administración de la 4T, que la gente está enojada. Tenemos otro punto muy importante, la parte de lo que es la soberanía alimentaria. También estas grandes empresas transnacionales se llevaban a cabo grandes negocios a través de la venta de productos que se importaban desde el extranjero. Acá la lógica que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, continuando con lo que es el proyecto de la 4T, es buscar una soberanía alimentaria ayudando al campesino mexicano, a los productores nacionales, para que nosotros tengamos la capacidad de producir nuestros propios alimentos. Una parte también muy importante es la defensa de la educación pública. La educación pública fue una parte muy importante de los primeros 70 años del siglo XX, pero en el proceso de neoliberalización se abandonó a las instituciones públicas para apoyar a la iniciativa privada. Entonces, durante 36 años se generó la percepción en todas las clases sociales del país de que la educación pública tenía muchas deficiencias, pero era una cuestión estructuralmente provocada por parte de estos gobiernos del PRI y el PAN para que la percepción se generara de que mejor tenías que irte a la iniciativa privada. La 4T ha sido muy clara. Si la gente quiere pagar educación privada, adelante, pero la obligación número uno del Estado es garantizar que la educación sea pública, gratuita y científica, y para ello también va de la mano con la política social, por ejemplo, de apoyar con becas. Discursivamente, la derecha y la ultraderecha, tanto nacional como extranjera, tú lo acabas de mencionar, ha mencionado que México es un narcoestado, la narcopresidenta, el narcopartido político, y pone como prefijo el narco a todas las palabras que tengan que ver con la Cuarta Transformación. Sin embargo, este ya es un discurso que se ha venido manejando. Pero el de New York Times saca un nuevo tipo de discurso, y este nuevo tipo de discurso radica en que Morena y servidores públicos dentro de la administración están teniendo cooperación o injerencia con Estados Unidos, brindando información importante acerca de diferentes hechos de corrupción o de nexos con el crimen organizado y el narcotráfico. Esa es la acusación y el discurso que estamos presenciando en este momento del The New York Times y desde la derecha, ultraderecha internacional. Pero ¿qué te parece si vamos a ver lo que mencionó la gobernadora Rocío Nale al respecto? Hoy la oposición, la ultraderecha, están de traidores a la patria, de traidores a la patria para el intervencionismo
insultando a México, insultando a la presidenta, creando estas falsas narrativas. El New York Times ayer, antier, varios están. ¿Cuáles son varios? Diga los nombres. Si eres periódico y eres serio, pues dilo, porque si no es un borregazo. Tenemos muchos años en esto, muchos años. Y hoy lo que tenemos en México nos costó mucho a muchos mexicanos. Y la gente que en las urnas se manifiesta a favor de la transformación espera esto de nosotros. Entonces, es parte de lo que me toca hacer. Ya vimos lo que dijo la gobernadora, fue muy clara. Un medio de comunicación internacional como el New York Times, que no da fuentes, que no puede decir qué actores políticos supuestamente ya están denunciando a la clase política de Morena, pues nos habla de que es una estrategia de bulo, en donde se está metiendo la narrativa a través de medios de comunicación, que precisamente estos medios de comunicación están vinculados a esos grupos corporativos que se beneficiaron con el modelo neoliberal de la derecha que tuvo el poder político en México. Y creo que esa parte es muy importante. Cuando la gobernadora Rocío Nale en muchas ocasiones ha dicho en sus conferencias de prensa lo que representa lo que era el anterior modelo político y el nuevo régimen, nos damos cuenta que también estos grupos empresariales van a estar muy interesados en financiar a la oposición política. La oposición política está muy desprestigiada, tiene cuadros políticos que nunca han respondido a los intereses de la ciudadanía, pero la posibilidad que tiene la oposición es precisamente en organizarse en los medios de comunicación y en las redes sociales a través de trolls y de bots para posicionar temáticas que pueda confundir a la ciudadanía. Pero esta parte es muy importante porque debe tener una lógica la 4T a través de esos gobernadores, diputados, senadores, la misma presidenta de la República, de hacer una comparativa de qué se tiene ahora y qué se tenía antes. La gobernadora también fue muy clara en su conferencia el día de hoy. Anteriormente se tenía una política de abandono, donde la mayor parte del presupuesto se iba a la iniciativa privada y a la corrupción. Hoy, actualmente, una parte importante del presupuesto de 9 billones de pesos, 1.2 billones, corresponden a programas sociales. Programas sociales en los sectores más importantes de la población, que es madres solteras, estudiantes, gente con algún tipo de discapacidad. Y creo que esa parte también debemos de rescatar. La gobernadora tiene muy claro cuál es el proyecto que tiene la izquierda en la parte institucional del partido Morena. Y ella ha dicho que este movimiento le pertenece a la gente y como herramienta de lucha política al servicio de la gente, ella ha sido muy clara respecto a qué tipo de actores políticos deben de entrar. Dice que abiertamente cualquier persona que cambie de opinión y que se quiera integrar al proyecto, pues es importante, pero dice que hay algunas excepciones. Y en Veracruz, por ejemplo, los yunes yo creo que no deberían de ser bienvenidos. Pues el partido político Morena tiene una gran tarea de restablecer y tener una reingeniería a su interior ante las presiones que está presentando por Washington. Mientras tanto, vamos al siguiente tema. El reciente registro de una nueva fuerza política abre el debate sobre la reconfiguración y el posible reacomodo de los votos rumbo a las próximas elecciones de 2027 y de 2030. Del partido político al que hacemos referencia es el de Somos México, que surgió previamente por la Marea Rosa, derivado de Xóchitl Gálvez, cuando estuvo contendiendo por la presidencia. Por lo tanto, este nuevo partido político es el estandarte de la nueva oposición de Morena. ¿Qué comentario tienes al respecto de si verdaderamente Morena va a tener una oposición o se va a convertir en un partido político como lo está haciendo ahora el PRI y el PAN? Sin duda se va a convertir en una opción de derecha. Pero nos vamos a ir todavía más atrás. Antes de la llegada de Xóchitl Gálvez, los grupos políticos que querían perder no querían perder la oportunidad de organizarse fuera de los partidos políticos para defender en lo que ellos consideraban sus banderas de lucha respecto a que se oponían a la propuesta de reforma electoral que planteó López Obrador en el año 2022 y de ahí empezaron a organizar una serie de movimientos políticos en noviembre del 22 para decir que iban a defender la democracia y en ese momento decían que iban a defender al INE. Cuando empezaron esas marchas en donde se concentraron muchas personas en la Ciudad de México y en otros puntos importantes de la República Mexicana, surgió el mote de la Marea Rosa.
Pero estas agrupaciones estaban conformadas por la élite política que en su momento, durante la administración del PRI y el PAN en el neoliberalismo, se vieron beneficiados por la parte de las políticas públicas precisamente de la mano de estas pequeñas élites económicas que perjudicaban a la mayoría de la población. Posteriormente, la Marea Rosa tomó una segunda bandera de lucha cuando ya se planteó lo que iba a ser la propuesta al Poder Judicial respecto a lo que ya planteaba López Obrador, de lo que iba a ser unas banderas de lucha electoral de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial por parte de Morena en el año 2024. Entonces, esta Marea Rosa te plantea la posibilidad, desde el punto de vista del discurso político de ellos, de que se puede tener una alternativa independiente a los partidos políticos, sabiendo de que el PRI y el PAN, y en ese momento el PRD, ya no tenían el respaldo de la ciudadanía. Pero la realidad, si nos ponemos a analizar qué tipo de personas estaban encabezando la Marea Rosa, nos vamos a dar cuenta que prácticamente fue una tarea de tratar de vender la lógica de que era un movimiento ciudadano, que después ellos propusieron a Xóchitl Gálvez a los partidos de oposición, en este caso al PRI, al PRD y al PAN, y posteriormente la hicieron suya a los partidos como candidata presidencial. La realidad es que Xóchitl Gálvez siempre fue candidata panista, siempre estuvo vinculada a gobiernos y administraciones panistas, pero cuando fue derrotada por Claudia Sheinbaum, este movimiento trató de generar lo que iba a ser más adelante un proyecto partidista, que actualmente es Somos México. Y como dato curioso, Acosta Naranjo, su actual presidente, acaba de hacer el señalamiento de que va a ir al Tribunal Electoral para reclamar de que le dejen utilizar el nombre de Somos México y el color rosa que lo caracterizó. Y creo que esta parte va a ser importante que hagamos un análisis de qué miembros de la clase política del anterior régimen actualmente conforman este nuevo partido político. Antes de que des los miembros, una de las fuertes críticas que se le hace a este nuevo partido político es que ellos dicen que es un partido político en donde van a tener integrantes jóvenes, cuadros juveniles. Sin embargo, los representantes o los dirigentes que están al frente de este partido político, Somos México, derivado de la Marea Rosa, no son precisamente jóvenes y ya son políticos de la vieja escuela o los dinosaurios, como se les conoce comúnmente. Ahora sí, ya dinos quiénes son. Guadalupe Acosta Naranjo, antiguo dirigente que por 6 meses estuvo al frente del PRD y que fue miembro de las tribus del PRD, entre ellos Nueva Izquierda, los Chuchos, y después formó su propia corriente que eran los Galileos. Acosta Naranjo fue promotor de la candidatura del PAN de Cabeza de Vaca, este gobernador que está siendo buscado en México respecto a sus vínculos con el crimen organizado y que Estados Unidos no quiere regresar, y cuando el gobernador Cabeza de Vaca estuvo al frente de la administración en Tamaulipas, él era su representante en la Ciudad de México. Esa es una parte muy importante. María Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos contra Corrupción, ella es miembro asesor de este nuevo partido político. Tenemos a Gustavo Madero, Carlos Medina Plasencia, el primer gobernador de la concertación entre el PRI, el PAN y Carlos Salinas de Gortari. Tenemos a Jorge Castañeda Gutmann, tenemos a Edmundo Jacobo Molina, un antiguo directivo del INE. Tenemos también dentro del equipo de asesores a Federico Reyes Arolas, tenemos a Carmen Alanaíz, tenemos a Jorge Díaz Cuervo, tenemos antiguos miembros de la Suprema Corte de Justicia como Margarita Ríos Farjat, José Ramón Cosio, Javier Lainez, y tenemos al antiguo dirigente del INE, Lorenzo Córdoba. Pues no quiero generalizar, pero la mayoría de ellos ya pertenece a la tercera edad de más de 60 años. Mientras tanto, vamos a ver qué dijo Acosta Naranjo al respecto. Habrá una tercera parte de candidatos de mayoría y de representación proporcional que tengan menos de 35 años de edad. Jóvenes, les dijimos en la Asamblea Nacional, donde decidimos dar los pasos para la construcción de esta nueva fuerza política. No esperen, jóvenes, que sencillamente les abramos la puerta. Vengan y tomen a Somos México, tómenlo con energía. Pateen la puerta, métanse por todos lados, porque lo que necesitamos es una enorme renovación de la clase política y esa tiene que venir de las juventudes.
Pues claro que su dirigente dice que la revolución y el cambio político tiene que venir de las juventudes, pero en toda su estructura partidista no tiene a ni un joven que lo represente. Pero bueno, cada quien. Javier, ¿crees que exista o que esta pueda ser una posibilidad de plataforma para que Ricardo Salinas Pliego pueda ser un candidato presidenciable para el 2030, dado que este partido político de Somos México tiene tendencia a la derecha, a la ultraderecha, que es mucho de lo que habla Ricardo Salinas Pliego? No solo tiene la posibilidad de convertirse Ricardo Salinas Pliego como posible candidato presidencial del partido, en caso de que lleguen a tener el 3% de la votación en el año 2027, sino ya puso fichas importantes dentro de lo que es el grupo de Salinas Pliego en este partido político nuevo. Tenemos que ya tiene a Jorge Díaz Cuervo, que es el rector de la Universidad de la Libertad, es del consejo asesor de este nuevo partido. También tiene a Jacqueline Luisit, de la Unidad de Género de Grupo Salinas, que quién sabe dónde está, porque Ricardo Salinas Pliego cada vez que saca un nuevo comunicado en X se dedica a despotricar y a denostar a las mujeres, pero acá se ve que la Unidad de Género de Grupo Salinas no sirve. Entonces, ¿qué es lo que puede tener de peligro el PAN y el PRI como partidos del espectro de la centro y centro derecha o extrema derecha? Que este partido está aglutinando a las fuerzas económicas que impulsaron lo que fue la candidatura del año 2024 de Xochitl Gálvez. Aquí tenemos también a Juan Pablo Castañón, que es el antiguo presidente de la Coparmex. Estos grupos de personas que están atrás de este partido político también tienen fuertes compromisos con sectores empresariales. Entonces, ¿cuál va a ser el reto del Partido Acción Nacional con el partido de la Marea Rosa? Ver estas fuerzas políticas de derecha que son políticamente poderosas, ¿a dónde le van a vertir su apoyo? Si al nuevo partido o apostarle a que ya tienen por seguro, que es el Partido Acción Nacional. Y esa parte también creo que va a ser importante porque se están peleando el espectro electoral del centro derecha y de la extrema derecha. Pero también un movimiento que tiene la 4T es que el Partido Paz es un partido que también podríamos considerar lo que es de derecha. Dentro del López Obradorismo político, dentro del proyecto de la 4T, hay un partido que podría ser de derecha, que es el PAS. El Partido Paz es este partido de iglesias evangélicas cristianas que tienen lógicas muy cercanas a las banderas de la derecha, como lo es la familia tradicional, que están en contra de las familias homoparentales, de que las mujeres elijan sobre su propio cuerpo. Entonces, si el Partido Paz, que en caso de que también llegue a tener el registro para el año 2027, va a competir y tratar de arrebatarle esas banderas de derecha, pero dentro del espectro de la 4T, aquí vamos a tener una pulverización del voto de la derecha. Entonces, ese va a ser el verdadero reto que va a tener este partido político de la Marea Rosa, si es que les dejan ese nombre, porque van a tener que pelear por sus propias fuerzas políticas la posibilidad de tener el registro, y el PAN evidentemente requiere la mayor cantidad de votos posibles para tratar de ganar en los distritos donde son competitivos y en las gobernaturas donde van a competir. Y como acotación, en estas próximas elecciones de 2027, los dos partidos políticos de nueva creación, tanto el Somos México como el PAS, tendrán que competir solos en 2027 y ahí alcanzar el 3%. Y si es que llegan a alcanzar ese 3%, ya para 2030 se podría ver la posibilidad de hacer coaliciones. Antes de eso no se podrán hacer coaliciones. ¿Consideras que el partido Somos México haga coalición con el PAN, dado que tienen ideologías afines? Por lo menos para el año 2030, su dirigente, Guadalupe Acosta Naranjo, ya dijo que alcanzar el registro le va a dar la posibilidad que para el año 2030 se integre la coalición opositora. Pues muchas gracias, Javier. Vamos a un corte promocional y volvemos.
Hay tiempos oscuros en los que los pueblos ceden a la fascinación morbosa ante la maldad y deciden votar por sus verdugos. Demagogos que no esconden sus propósitos genocidas, bufones siniestros que terminan despojando de sus derechos más elementales a quienes votaron por ellos, criminales de la peor especie que presumen sus delitos, llegan así al poder. Esta peste de vileza, esta ceguera histórica, esta determinación suicida que hace a las naciones marchar por voluntad de las mayorías al matadero, se extiende ahora por América. Comenzó a esparcirse desde el norte con el triunfo de Donald Trump, que ha cimentado su carrera política en la autoexaltación de su propia villanía. Bajó luego hacia el sur con Milei en Argentina y se expandió casi por todo el subcontinente hasta Colombia, donde un abogado de narcos y paramilitares, un vil macho que cree y lo dice a las mujeres seres inferiores, terminará, si las impugnaciones no prosperan, como presidente. ¿Será que la democracia, como la razón y parafraseando a Goya, también engendra monstruos? Lo cierto es que los caudillos de la ultraderecha no saben ganar limpiamente. El caos en las calles que provocan, la violencia a la que incitan abierta y descaradamente, las crisis de inseguridad de las que son con el crimen organizado corresponsables, el odio que fomentan en los medios de comunicación que controlan, el miedo, la frustración y la desesperanza que esparcen con noticias falsas, oleadas de rumores y calumnias sus líderes de opinión y sus granjas de bots amplían su margen de ventaja. La plata que les sobra, las trampas electorales en las que son expertos y el apoyo de Washington que mendigan les aseguran la victoria. Todo esto, aunque a Ricardo Salinas Pliego, que quiere aplicarnos la misma receta, se le olvida, lo hemos sufrido ya en México. Ya nos gobernaron criminales como Salinas de Gortari, ya sufrimos a un bufón como Vicente Fox que traicionó a la democracia, a un demagogo como Felipe Calderón que por órdenes de Washington nos impuso su cruzada sangrienta después de robarse la presidencia. Ya nos gobernó un corrupto banal como Peña Nieto que la compró. La revolución de las conciencias nos protege, pero mal haríamos en cruzarnos de brazo. Es hora de ser como Claudia Sheinbaum Pardo, impecables e implacables. Ellos vienen por todo y a nosotros nos toca atrincherarnos en nuestros valores y convicciones, defender nuestra irreprochable legitimidad democrática y acompañar a una presidenta que gobierna con honestidad, entrega resultados y nunca se aleja del pueblo. Nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas.
Muchísimas gracias por continuar en Nuevo Régimen, un programa de análisis político, y por supuesto saludamos a todos aquellos que nos están viendo a través de la pantalla, ya sea en televisión, en redes sociales o por los diferentes medios de comunicación. Javier, ¿algún saludo, algo particular? Saludos a toda la gente que nos está viendo a través de la señal 26.1 y en redes sociales. Gracias por vernos. Pues continuamos con el tema, y las tensiones en el Medio Oriente mantienen la atención internacional, mientras los esfuerzos diplomáticos, pues claro, se ven empezando a caer a través de Estados Unidos, de Irán e Israel. Y aquí el único país que está perdiendo pues prácticamente es Israel, con su primer ministro Benjamín Netanyahu, que se encuentra en bastante descontento pues porque Donald Trump decidió hacer alianzas con Irán. Creo que esta problemática que estás presentando respecto a que Israel no le conviene un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán es una parte importante que tenemos que analizar. ¿Y por qué a Israel no le conviene un acuerdo de paz? Porque primero que nada tiene el interés de debilitar lo más que pueda a Irán como principal competidor para ver quién es la potencia regional. En toda la zona de Medio Oriente, Israel estamos conscientes de que es una potencia militar y nuclear. Y en el sentido donde Estados Unidos ya prácticamente reconoce su derrota en términos económicos y militares ante Irán, Israel está pudiendo tener la posibilidad de poder sabotear sus acuerdos de paz, que son muy endebles, porque tiene una política de ataques contra el sur del Líbano. Y la gente nos va a preguntar, ¿por qué la política de atacar al sur del Líbano va a poner en riesgo una paz que se pueda tener entre Israel y Estados Unidos? Y la respuesta consiste es de que en estos últimos años, y en especial en estos últimos meses, Israel tiene una política de ocupación militar sobre el sur del Líbano, con la lógica de atacar al grupo terrorista Hezbollah, que tiene presencia como partido político de manera institucional en el país libanés, y la lógica que tiene, como lo que pasó con la Franja de Gaza, es que para poder destruir a este grupo que es un proxy de Irán, va a empezar a hacer ataques sistemáticos. Y este ataque sistemático que se plantea por parte del ejército de Israel tiene la lógica de generar una sola de destrucción en todo lo que es la correspondiente a una quinta parte de la región libanesa. Y esta zona de destrucción ha generado también un sinfín de muertes. Se tiene el cálculo que ya van más de 5.700 libaneses que han lamentablemente fallecido, y con la lógica de combatir al grupo Hezbollah, que son un grupo proxy quiere decir que es un grupo que le responde a los intereses de Irán y que Irán le puede financiar económicamente y por vía de las armas su lucha armada y política, va a poner en riesgo lo que es este acuerdo de paz entre el ayatolá y Donald Trump. ¿Y por qué lo pone en riesgo? Porque una de las cláusulas que está poniendo Irán para que se pueda llegar a un primer prototipo de paz después de los 60 días de este momentáneo cese al fuego que tienen entre estas dos naciones es de que también se deje atacar el Líbano. Y en el caso de Israel no ha obedecido estos 4 o 5 días de esta tregua que ya se tiene por parte de estas dos naciones y continúa con los ataques. Esta problemática lleva meses de descontento social, de conflictos armados y de muchísimas muertes, pero vamos a ver una cápsula acerca de ello. Militares israelíes reanudaron operaciones en el sur del Líbano al atacar 3 centros de mando de Hezbollah, en una acción que se produce a pocos días de la firma del acuerdo de alto al fuego impulsado por Estados Unidos. El ejército de Israel aseguró que los bombardeos responden a presuntas violaciones del pacto por parte del grupo chií, además de informar la destrucción de un túnel subterráneo de más de 200 metros de longitud que, según las fuerzas israelíes, albergaba cientos de armas y posiciones de lanzamiento. Los nuevos ataques se producen en medio de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para consolidar los acuerdos de paz y reducir la tensión en Medio Oriente. Sin embargo, la continuidad de las operaciones militares y los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah mantiene la incertidumbre sobre la estabilidad del cese al fuego, el cual contempla, entre otros puntos, la retirada parcial de fuerzas israelíes de 2 zonas del sur del Líbano. El argumento principal de Israel para atacar Irán es que Irán pueda tener la posibilidad de tener armas nucleares y así poder tener diferentes atentados en contra de Israel. Pero ¿cuál es el interés de Israel para que no se concrete un acuerdo de paz entre Estados Unidos y este país de Oriente? Primero, no reconocer que Irán impone posiciones de fuerza ante Estados Unidos, que es su principal socio militar. ¿Por qué?
porque dentro de las negociaciones que se tienen es de que a Irán le van a descontar los miles de millones de dólares que tienen congelados, se le va a dar una apertura a las sanciones que han tenido respecto a su industria energética, en especial el gas y el petróleo, y creo que también una parte muy importante es de que también se le da la oportunidad de que tenga acceso otra vez a mercados internacionales. Esa parte evidentemente conlleva un riesgo para Israel, porque Irán otra vez tendría acceso a flujo económico para lo que es el sostenimiento del régimen político de los ayatolás y la parte del financiamiento a sus proyectos militares, que ya demostraron que fueron muy eficientes, correspondientes a lo que es el bloqueo del estrecho de Hormuz, la generación de drones o la generación de misiles que pudieron traspasar las fuerzas de defensa estadounidenses. Dentro de la política interna de Israel, el círculo cercano de Benjamín Netanyahu se encuentra en bastante descontento y lo tachan o acusan que el no haber ganado la guerra es propiamente culpa de él y de haberle vendido a Donald Trump altas expectativas acerca de la guerra, de lo que se podía generar. Y ahorita Donald Trump, gracias al cielo, ya se dio cuenta de que no va para ningún lado. Por otra parte, también está el que puede ser posiblemente el próximo primer ministro, su suplente, Yair Lapid se llama, y Yair Lapid también le dijo que toda la crisis que se está viviendo ahorita en Israel es propiamente igual culpa de Benjamín Netanyahu. ¿Crees que efectivamente toda la culpa es de Benjamín Netanyahu o Donald Trump simplemente dejó por un lado y dejó caer a un aliado que lo había apoyado con muchísimos meses de anticipación? Parece ser que Netanyahu tuvo la habilidad política de dorarle la píldora a Donald Trump para meterlo en esta guerra pensando de que iba a ser una situación fácil e inmediata respecto a la derrota que iban a tener con Irán. La realidad es que Netanyahu, su supervivencia política al interior de Israel depende de mantener entretenida a la clase opositora, tener una coalición de grupos en el Parlamento para que lo mantengan en el poder, porque la realidad es que desde que antes de que Hamas atacara a Israel y en donde secuestraron a su población y que empezó el proceso de exterminio a la población palestina, Netanyahu ya tenía serios problemas en Israel. Ya tenía protestas multitudinarias en todo el país que le exigían su renuncia, ya tenía amenazas dentro de su coalición gobernante de los partidos miembros de que querían desintegrar su gobierno porque ya no les gustaba que la baja popularidad de Netanyahu estaba afectando electoralmente a los intereses de esta coalición gobernante y que incluso los partidos de ultraderecha son los que le habían presionado a Netanyahu de que si no cumplía sus demandas políticas iban a iniciar ellos mismos un proceso de pedir una remoción y convocar a elecciones anticipadas. En el régimen político de Israel, para poder tú llegar a ser primer ministro, tienes que tener mayoría, ya sea con tu partido político o una coalición de partidos. La realidad es que con la situación de guerra que se ha tenido con Irán y de los constantes ataques que han tenido en territorio palestino para acabar con Hamas, han mantenido la posibilidad de tener estas frágiles alianzas para decir que antes que la discusión política deben de asegurar la seguridad de Israel. La realidad es que si se le acaba la bandera bélica a Netanyahu, él tiene serios problemas al interior y también al exterior, porque hay que recordar que Netanyahu ya está siendo buscado como un delincuente internacional por parte de la Corte Internacional. Entonces, al ya ser una persona que tiene cargos de lesa humanidad y que puede ser perseguido por cualquiera de los miembros que sean parte de la Interpol, Netanyahu se está apostando todo su capital político para tratar de extender el conflicto y evitar que se le mande otra vez a un proceso de, podríamos decir en cierta forma, de revocación de mandato a través de convocar a elecciones. Y concluiría con esta parte. Netanyahu tiene un proceso electoral en puerta. Al igual que Donald Trump, el próximo octubre se tiene que convocar, conforme lo que dice la ley en Israel, a elecciones. Y él lo que quiere es tratar de acumular la mayor cantidad de capital político, en donde le va a vender a los partidos políticos y al electorado de Israel de que la única forma para terminar la tarea y acabar con Irán, para acabar con Hezbollah, para acabar con Hamas y seguir ampliando sus anexiones territoriales es que él esté en el poder. Esa es su estrategia. Y Palestina, porque mucho hablamos de Irán, Israel, Estados Unidos, pero a veces se llega a ignorar todo lo que se está viviendo Palestina y el desplazamiento territorial, etnográfico, demográfico que está sufriendo esta población que ni siquiera es reconocida como un país. Es que Israel ahorita tiene una política de expansionismo. Ahorita tiene prácticamente una quinta parte del control del Líbano. Para que nos podamos dimensionar
la gravedad, es como si en este momento Estados Unidos nos dijera a nosotros, México, de que iba a tomar Baja California, la mitad de Chihuahua, la mitad de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y la mitad de Sonora para tener una zona de control de seguridad y arrasaran con toda esa región para evitar que, entre comillas, los grupos del crimen organizado del narco tengan lugares donde van a operar y así van a poder arrasar con toda la población. Bueno, esta estrategia también tienen con lo que es la zona del Golán, que es un territorio sirio que a través de lo que ha sido sus conflictos internos y las guerras internacionales que han tenido en su territorio, también ya se apoderaron prácticamente de una octava parte del territorio sirio, y la parte que también sabemos nosotros de que se está apoderando de lo que es la Franja de Gaza, los territorios de Cisjordania a través de sus colonias, y uno de los grandes proyectos del sionismo político es tratar de fundar el Gran Israel. El Gran Israel abarca desde el río Éufrates, que está en Irán, hasta el río Nilo, que está en Egipto. Como proyecto geopolítico a mediano y largo plazo, eso es lo que quiere. Y aquí también vemos que Netanyahu encaja muy bien en esta proyección de ocupación territorial. ¿Para las próximas elecciones crees que se mantenga Netanyahu? Es posible, lamentablemente. Es posible. Pues vamos a ver qué pasa en el reacomodo y en el juego político internacional. Vamos al siguiente tema. El gobierno federal impulsa una consulta con pueblos indígenas y afromexicanos como parte del proceso para construir una nueva ley en materia de derechos colectivos y participación, específicamente para los pueblos originarios, población indígena y afrodescendientes. Esta todavía no es una ley, todavía no es iniciativa, es una consulta que se está haciendo por 69 pueblos indígenas registrados que tiene México, además de más de 16,000 comunidades y un pueblo afrodescendiente. ¿Se está cumpliendo con una deuda histórica que se tenía con el país al reconocer en una ley a estas personas? Sin duda, porque fue hasta el año 2024, es decir, 200 años después de que se declaró la República Federal de México en 1824, cuando se empieza a discutir de darle una figura jurídica a los pueblos afrodescendientes y a las comunidades indígenas. Y esta parte es muy importante porque estamos hablando de que prácticamente 200 años las constituciones mexicanas federalistas y tampoco obviamente las centralistas le dan un reconocimiento jurídico a unas poblaciones que incluso antes de que existiera lo que territorialmente conocemos como México, ya eran dueñas de estos territorios, de lo que actualmente conocemos como República Mexicana. Las naciones indígenas son de vital importancia para entender la riqueza cultural, la riqueza étnica y sobre todo la gran capacidad de resistencia que ha tenido el pueblo mexicano. Las comunidades indígenas, lamentablemente, durante prácticamente 500 años han tenido que sufrir persecución, exterminio, agotamiento económico, el retiro de sus tierras, de sus zonas comunales, de sus recursos naturales. Entonces, su lengua también. Su lengua, la imposición del español respecto a lo que es el idioma, entre comillas, dominante de la República Mexicana. Entonces, la convocatoria que firmó el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum es la reivindicación a esos pueblos indígenas en donde, a partir de sentarse con diferentes representantes de los sectores, tanto afrodescendientes como indígenas, para tratar de plantear una primera propuesta y que se hagan asambleas con las más de 16,700 comunidades indígenas y las casi 500 afrodescendientes, nos vamos a dar cuenta que aquí tiene una lógica de escucharlos, que mientras no se violen leyes generales de la Constitución, se quiere sentarse con todos estos grupos regionales, estos grupos comunales, para ver sus opiniones, sus afirmaciones, sus correcciones, y se pueda presentar para el día 12 de octubre una propuesta de ley en donde ya tenga el reconocimiento y la participación de una organización que tiene mucha legitimidad, el Consejo Nacional Indígena. El Consejo Nacional Indígena es una agrupación nacional en donde diferentes grupos indígenas y afrodescendientes se han organizado para tratar de reivindicar sus demandas históricas y sobre todo que se les dé un reconocimiento jurídico.
ya lo mencionaste, hace más de 200 años, antes de 2024, que no existía esta reforma, se había desplazado y dejado por lado a los pueblos originarios. Pero es que viene la reforma al artículo 2 constitucional y ya esta propuesta de la presidenta de hacer una iniciativa de ley radica para reglamentar precisamente ese artículo 2 constitucional, pero vamos a ver qué dijo la presidenta al respecto. Las modificaciones constitucionales que hemos hecho, hay un reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos. Si lo pensamos en la Constitución de 1824, pues en realidad esencialmente es cómo se constituyen los poderes y una república federada. En 1857, aun y cuando Benito Juárez, indígena zapoteco, había o reconocía la discriminación y por eso para él lo más importante era que todas y todos fuéramos iguales ante la ley y por eso la reforma, la Constitución del 57 y las leyes de reforma. En esa Constitución no hay un reconocimiento como tal de los pueblos indígenas y sus derechos. En la Constitución de 1917 se reconoce la propiedad comunal y ejidal, pero no hay un reconocimiento como pueblos indígenas. Es hasta 2024 que cambia la Constitución y por primera vez en toda la historia del México independiente hay un reconocimiento de los derechos plenos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Por primera vez. Se traduce además en que haya un presupuesto por primera vez en la historia dedicado directamente a los pueblos, a todas las comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro país. Esta reforma, esta ley pretende en su objetivo brindar patrimonio propio y personalidad jurídica a cada uno de los pueblos originarios reconocidos, sí, dentro de la Constitución política, pero ya se les brinda una calidad superior al precisamente darles un patrimonio propio y una personalidad jurídica. Esta reivindicación y reconocimiento de sus derechos humanos, ¿crees que vaya a ser un parteaguas igual para que las diferentes entidades o los diferentes cargos a elección que se den a la posterior, por ejemplo, 2030, que se vienen las elecciones, de ahí 2036, se mantenga el rescate de los pueblos originarios? Sin duda, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, desde que inició su administración, ya marcó un precedente muy importante respecto a darles ese reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes, porque desde su primer año de gobierno ya había destinado cerca de 12.500 millones de pesos de presupuesto para que directamente las comunidades indígenas eligieran qué tipo de obras de infraestructura querían para sus comunidades, en donde a través de sus esquemas comunales ellos tuvieran una deliberación y la decisión respecto a qué se invirtiera esta cantidad de dinero. Para este año 2026 se tiene la cantidad de superior a los 13.600 millones de pesos, y con la lógica de que ahora se van a hacer leyes secundarias para poder hacer una institucionalización respecto al reconocimiento de la figura jurídica que van a tener ambos pueblos, es importante hacer el reconocimiento de que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum da una justa reivindicación a una parte importante de la población mexicana. Hay que recordar que 29 millones de mexicanos se reconocen a sí mismos como indígenas o afrodescendientes, que tenemos más de 16.700 comunidades indígenas, que hay más de 500 comunidades afrodescendientes, que se hablan aparte del español otras 69 lenguas que son parte de la cultura y la identidad y la forma oficial de comunicarnos en la República Mexicana, y que tenemos una fuerte presencia de esas comunidades en 19 estados de la República y en 1.400 municipios del país. Esta situación que está planteando la presidenta Claudia Sheinbaum es un hito para que incluso en otras partes de Latinoamérica o el mundo le den un reconocimiento a los pueblos originarios y a las poblaciones afrodescendientes, que hay que recordar que prácticamente desde el siglo XIV hasta el siglo XIX mucha población afroamericana fue desconocida, fue maltratada, fue esclavizada, y en el caso de la población indígena fue perseguida, fue llevada a campos de reserva, y en el caso del Estado mexicano también tenemos que decir que, por ejemplo, durante el Porfiriato hubo persecución en contra de pueblos que no querían
adecuarse a lo que eran las exigencias del sistema capitalista que les querían quitar sus tierras comunales. En el Porfiriato, por ejemplo, se persiguió a los mayas, a los yaquis, a los mayos. También en otros periodos importantes de la historia mexicana se hacían campañas militares para tratar de combatir a los indígenas nómadas que estaban en la parte del territorio nacional. Entonces, la 4T tiene un proyecto de reivindicar a los pueblos originarios como una parte muy importante, y creo que algo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que yo rescataría: México es una nación multiétnica y multicultural, en donde no debe haber supremacía de lo que es el español, lo blanco, lo eurocentrista, lo que podríamos considerar que puede ser occidental. También estamos conscientes que la gran riqueza cultural que tiene México como cuna de grandes civilizaciones milenarias es que se tiene la capacidad de tener, tanto en términos de organización política, términos de organización social y términos de organización incluso religiosa, una fuerte y arraigo importante que se requiere aquí en México respecto a que se les debe dar ese reconocimiento por lo que es la defensa de sus patrimonios culturales. Y la parte de la multiculturalidad y el pluralismo no solamente se ve plasmado en las leyes, y a veces muchas personas mexicanas, mexicanos, no podemos identificar con claridad cuál es la importancia de la aplicación de estas reformas o adiciones que se vayan a hacer a las constituciones o a las leyes, puesto que falta nada más que veamos cómo va en los festejos del Mundial, y que mucho del orgullo que nosotros podamos tener de México es a través de las raíces prehispánicas, de las ceremonias, e incluso en el Mundial se ha visto videos en diferentes redes sociales que hay gran parte de los extranjeros o del turismo internacional que se asombra al ver cómo en México pueden existir pirámides, cómo se celebra el Día de Muertos, cómo hay diferentes danzas para celebrar o para pedir algo a los dioses, la creencia de los muchos dioses. Creo que también todo esto es importante en la reivindicación, sí, pero también a partir del 12 de octubre, si es que pasa la iniciativa y después pasa la votación a favor, es importante que los congresos locales armonicen en su constitución local que cada una de estas disposiciones de la Constitución Federal queden inscritas en la Constitución local, precisamente para que exista una coherencia entre el proyecto de nación y la reivindicación de los pueblos originarios. Y yo agregaría un reconocimiento a lo que ocurrió en 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Muchas de las cosas que actualmente se le están reconociendo como políticas públicas a las comunidades originarias, se lo debemos a que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional puso a nivel nacional y a nivel internacional la situación de precariedad, de abandono y de que no se le da el reconocimiento a las comunidades indígenas, y fue este levantamiento armado lo que permitió que el Estado mexicano se pueda reivindicar con lo que es el grupo originario de este país, que son las comunidades indígenas, y con un grupo que siempre fue negado y que hasta el año 2015 se le dio un reconocimiento, por lo menos en la parte de censos, que son las comunidades afrodescendientes. Este también es un reconocimiento a esa lucha de esos pueblos indígenas. Pues muchísimas gracias, Javier. ¿Cuáles serían tus conclusiones del día de hoy? Pues yo creo que debemos terminar con esta lógica de continuidad. Pues esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.